Rectificación. Corte Suprema aún no emite fallo sobre el programa Quédate en México. La Corte Suprema debe decidir todavía sobre una moción de emergencia solicitada el viernes por el gobierno de Joe Biden para detener la implementación del programa de protección del migrante MPP, mientras sigue en curso una apelación presentada por el Departamento de Justicia tras un fallo emitido por un juez de distrito de Texas el 13 de agosto. La Corte Suprema de Justicia aún debe decidir sobre una moción de emergencia solicitada el viernes por el gobierno de Joe Biden para detener la implementación del programa de protección del migrante, mientras sigue en curso una apelación presentada por el Departamento de Justicia tras un fallo emitido por un juez de distrito de Texas el 13 de agosto. Más temprano, había informado que el máximo tribunal del país había negado el recurso de emergencia presentado la semana pasada por el gobierno de Joe Biden para anular un dictamen de una corte de distrito en Texas para el 14 de agosto que ordenó que sea restablecido el MPP, también conocido como Quédate en México. El viernes, un minuto antes de cumplirse el plazo para la reinstalación del MPP, tal y como dictaminó el juez Matthew Kacsmaryk de la Corte de Distrito de Amarillo, ratificado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, el máximo tribunal de justicia detuvo temporalmente la puesta en vigor del programa, señalando que los jueces darían una opinión sobre el pedido del gobierno a más tardar este martes a las 5 p.m. Horas antes de cumplirse la hora, la Corte Suprema envió un documento sobre el caso a los medios de comunicación. La redacción, en consulta con fuentes de abogados, estimaron que se trataba de la decisión de la Corte. El documento en cuestión se trata de las oposiciones presentadas por los estados demandantes del MPP, Texas y Missouri, quienes en abril demandaron el programa argumentando que el retorno del polémico programa de asilo pondría freno a la crisis criminal y humanitaria que se vive en la frontera con México. El documento recibido de la Corte Suprema se trata de un memorando legal presentado por los estados demandantes, Texas y Missouri, en oposición al pedido del gobierno de frenar la implementación del MPP mientras la apelación sigue su curso en el Quinto Circuito. El memorando legal dado a conocer por la Corte Suprema previo al fallo señala que la cancelación del MPP en al menos 2 puntos fue ilegal, que se trató de una decisión caprichosa y arbitraria, y que la terminación del programa causó que el Departamento de Seguridad Nacional DHS violara sistemáticamente las leyes de detención mandataria bajo la Ley de Inmigración INA, indicó Guerrero. El MPP, también conocido como Quédate en México, entró en vigor a finales de enero de 2019, luego que el gobierno de México se negara a convertirse en tercer país seguro y colaborara con el gobierno de Trump en la deportación de inmigrantes que piden asilo en la frontera. El programa fue cancelado por Biden el 20 de enero, día de la toma de posesión. Durante los 2 años que estuvo en vigor, la cuestionada política regresó a territorio mexicano a más de 68,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración estadounidense, Oficina de Revisión de Casos de Inmigración. El viaje de Kamala Harris a Vietnam fue retrasado por un incidente médico anómalo. El término suele ser utilizado para describir el cuadro conocido como Síndrome de La Habana, pero los funcionarios de la embajada en Hanoi no dieron detalles del hecho. El viaje de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris de Singapur a Vietnam se retrasó varias horas el martes por un posible incidente sanitario anómalo reciente, dijo la embajada de Estados Unidos en Hanoi. El gobierno estadounidense suele utilizar esos términos para describir lo que se conoce como Síndrome de La Habana, una serie de misteriosos incidentes de salud reportados por primera vez por diplomáticos estadounidenses y otros empleados del gobierno en Cuba, a partir de 2016 y 2017. No se ha determinado la causa, pero desde entonces los estadounidenses que prestan servicios en puestos diplomáticos en otros países han informado de dolencias de salud similares e inexplicables. Harris tenía previsto partir hacia Hanoi este martes por la noche, después de pronunciar un discurso en Singapur en el que fustigó a China por sus incursiones en el Mar de China Meridional.
y de un debate sobre cuestiones relativas a la cadena de suministro con líderes empresariales. Pero el vuelo se retrasó más de 3 horas y Simone Sanders, la principal portavoz de Harris, se negó a dar explicaciones. Sin que nadie se lo pidiera, Sanders dijo que Harris se encontraba bien, aunque los periodistas habían visto a la vicepresidenta varias veces el martes y no tenían motivos para preocuparse por su salud. La oficina de Harris remitió las preguntas al Departamento de Estado. La Embajada de Estados Unidos en Hanoi emitió un comunicado tras la salida de Harris de Singapur. A primera hora de este martes, la delegación de viaje de la vicepresidenta se retrasó en su salida de Singapur porque la oficina de la vicepresidenta tuvo conocimiento de un informe sobre un posible incidente sanitario anómalo ocurrido recientemente en Hanoi, Vietnam. Tras una cuidadosa evaluación se tomó la decisión de continuar con el viaje de la vicepresidente. A raíz de la reciente publicación de posibles casos en Alemania, un vocero del Departamento de Estado reafirmó a Europa Press su compromiso para investigar cualquier incidente médico sin explicación, allá donde se produzca. En este sentido, defendió que este tema es una prioridad para el actual jefe de la diplomacia, Antony Blinken. Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno estadounidense se limitó a encargar un informe de lo ocurrido, en el que se aludía a un posible uso intencionado de radiación de microondas, sin señalar a ningún culpable. En mayo, sin embargo, el portal político reveló que las sospechas van dirigidas a la inteligencia rusa. Hoy finaliza una década de Cuomo como gobernador de Nueva York. Andrew Cuomo se acercaba al final de su década como gobernador de Nueva York el lunes, mientras se preparaba para ceder su estricto control sobre el gobierno a la vicegobernadora Katie Hochul en una transferencia de poder a medianoche que romperá otro techo de cristal para las mujeres en la política estatal. Cuomo, un demócrata, debe terminar su mandato a las 11:59 p.m., poco menos de 2 semanas después de que anunció que renunciaría en lugar de enfrentar un probable juicio político por denuncias de acoso sexual. Hochul tomará posesión como la primera mujer gobernadora de Nueva York poco después de la medianoche en una breve ceremonia privada supervisada por la principal juez del estado, Janet DiFiore. El cambio de liderazgo se dará mientras la tormenta tropical Henry causaba fuertes tormentas en la costa este del país. La tormenta hizo que Cuomo volviera a estar a la vista del público durante el fin de semana, aunque brevemente. Dio 2 sesiones informativas televisadas advirtiendo a los neoyorquinos que se tomarán la tormenta en serio con la misma mezcla de regaños y tranquilidad que una vez hizo populares sus sesiones informativas diarias sobre el COVID-19. Si la tormenta hubiera sido catastrófica, Cuomo se habría sentido tentado a posponer su renuncia, pero a medida que disminuyó el potencial del peligro, dijo que no habría cambios en los planes. Mi último día es mañana, dijo el domingo. Hochul, también demócrata, heredará inmensos desafíos. El coronavirus se niega a ceder, las escuelas planean reabrir en las próximas semanas y se deben tomar grandes decisiones sobre el uso de mascarillas. La recuperación económica del estado debido a la pandemia está incompleta. La renuncia de Cuomo se produce después de que una investigación independiente supervisada por la secretaria de Justicia del estado, Letitia James, concluyó que había pruebas creíbles de que el gobernador acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. Por otra parte, Cuomo enfrenta a una investigación legislativa sobre si engañó al público sobre las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos para proteger su imagen y si recibió ayuda indebida de los empleados estatales para escribir un libro sobre la pandemia que podría generarle $5 millones. Cuomo ha ofrecido algunas pistas sobre sus planes o dónde vivirá después de dejar la mansión ejecutiva. Le dijo a la revista New York en una entrevista reciente que no va a desaparecer. En su discurso de renuncia el 10 de agosto, habló con orgullo sobre su historial de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, expandir la licencia familiar pagada y aumentar el salario mínimo estatal a $15.
Hochul deberá crear rápidamente su propio equipo de asesores que puedan ayudar a dirigir la administración durante al menos los próximos 16 meses.